Hola a todos los que nos están viendo, ya sea ahorita o después. Estamos muy emocionados aquí en MAI de tenerles con nosotros. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su puntualidad. Estamos aquí Patricia y yo con un tema que nos apasiona mucho y que queremos compartir. Queremos repetir el tema de nuestro webinar del día de hoy, es cómo enseñar valores con libros ilustrados para niños. Y las palabras importantes son valores, libros ilustrados y niños, ¿verdad? Y vamos a estar platicando de eso. Creemos que es importante escribir para niños, creemos que es importante hablar de valores, creemos que es importante el cómo presentamos esos valores a los niños y un medio son los libros ilustrados. Ese es el tema que estaremos hoy tocando con Patti. También queremos darle las gracias a las personas que se inscribieron y que mandaron sus preguntas. Muchas gracias. Ya tenemos 3 y esas 3 serán contestadas en el transcurso de este webinar. Pero también les invitamos a que sigan, a que si tienen alguna duda, algún comentario, lo escriban en el chat. Ese va a ser nuestro medio de comunicación con ustedes. Yo iré recopilando la información mientras Patricia nos da la ponencia, la plática, y al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas donde yo estaré diciéndole a Patti todas las preguntas que ustedes hayan hecho. Así que les pedimos usar la opción de chat que tienen en sus pantallas. Y bueno, para mí es un privilegio poder presentarles a Patricia Adriancén de Vergara. Ella es maestra, conferencista, escritora y editora peruana que ha escrito más de 20 libros en varios géneros y ha editado a otros autores latinoamericanos, entre los cuales estoy yo, y ella dirige Ediciones Verbo Vivo. Patti estudió en el programa académico profesional de literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, de donde egresó como bachiller. Es máster en estudios pastorales de la Facultad Teológica Latinoamericana Alianza y obtuvo una maestría en Ciencias de la Religión con mención en Misiología por la Universidad Evangélica de las Américas de Costa Rica. También es doctora en Teología. Tiene un programa doctoral latinoamericano y es una ministra oficial de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Además de escribir, se dedica al ministerio pastoral al lado de su esposo, el reverendo Roger Vergara, desde hace 33 años. Le encanta capacitar a otros escritores cristianos y ha tenido oportunidad de hacerlo en México, Chile, Perú y Venezuela en forma presencial y bueno, a partir de la pandemia también de manera virtual más extensamente. Tiene 3 hijos dedicados al arte y a las comunicaciones. Bienvenida, Patti, es un honor tenerte con nosotros. Gracias, Y Keila. agradecemos esta oportunidad de escucharte. Todo tuyo. Gracias. Muy buenas tardes. El honor y el privilegio es para mí. Realmente estoy muy agradecida a Media América Latina por esa invitación que me permite compartir un poco de la experiencia que hemos tenido al publicar libros ilustrados para niños con valores, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para poder iniciar la exposición. Bueno, el tema, como bien ha dicho Keila, y ustedes saben, es cómo enseñar valores a través de libros ilustrados. Nuestra casa editorial se llama Ediciones Verbo Vivo y justamente nuestro lema es forjando una sociedad con valores para el siglo XXI. Durante casi 25 años que nos venimos dedicando a escribir literatura cristiana con valores para todas las edades, ¿no? Entonces es un privilegio para mí que en esta ocasión podamos compartir acerca de los libros para niños que hemos podido escribir y editar. Ahí tienen ustedes nuestros datos si quieren contactar con nosotros, nuestra página web, nuestro Facebook y nuestro correo electrónico. Estaremos atentos a si hay alguna comunicación de parte de ustedes para poder seguir en contacto. Quisiera iniciar con 2 frases muy significativas. La primera es del filósofo alemán Nietzsche. Él dijo así: los valores ya no valen.
Él con esta frase se estaba refiriendo a que los valores tradicionales del cristianismo ya habían perdido, según él, su valor en las personas. Él también dijo en alguna ocasión, Dios ha muerto, y con esta frase quería transmitir la idea de que Dios no es capaz de actuar como fuente de un código moral, ¿no? Por eso él decía, Dios ha muerto, no tenemos que ver nosotros las personas ya nada con Dios, porque Él no es capaz de actuar como una fuente de código moral para la humanidad, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que es todo lo contrario, que los valores fundamentales para la vida los vamos a encontrar en su palabra, en las escrituras, ¿verdad? Pero quería también hacer referencia a la frase del salmista, cuando dice y se pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto se encuentra en el Salmo 11, el versículo 3, cuando el salmista se siente amenazado por los impíos, por los malvados, que dice que quieren asaetear su corazón, herirle, perseguirle. Y él se pregunta, ¿no? Si ellos pudieran lograr su objetivo, si fueran destruidos los fundamentos, los principios, los absolutos de Dios, que son nuestra base de vida, ¿qué ha de ser el justo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y yo quería iniciar justamente con esa pregunta porque creo que nosotros como escritores cristianos realmente podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho por transmitir esos valores cristianos a una sociedad que justamente sucumbe, que piensa que de repente esos valores ya no valen, ¿no? O que no le quieren dar el valor que tenían antes. Que nosotros sabemos que los principios de Dios son eternos, su palabra es eterna y que tenemos la misión de salvaguardar esos valores y comunicarlos a nuestra generación, a nuestra sociedad y escribirlos también para la generación venidera. Entonces voy a empezar con unas 5 definiciones acerca de los valores. Sé que todos sabemos lo que son los valores, pero quisiera que nos situemos en estas definiciones para de allí ver cómo somos desafiados a poder comunicar los valores. En primer lugar, decimos que los valores son componentes esenciales en la vida de los seres humanos, ¿no? Todos sabemos eso, que son componentes esenciales en la vida de los seres humanos. Son esos principios o las ideas éticas que permiten a las personas emitir su conducta y su sentido, ¿no? En resumen, son la forma en que cada persona concreta su conducta, en base a los valores que tiene acción. El término valor está relacionado con la propia existencia de la persona, entonces afecta su conducta, como estamos diciendo, configura y modela sus ideas y condiciona también sus sentimientos. De allí la importancia de enseñar los valores desde la niñez. Un valor entonces es sencillamente la convicción razonada de que algo es bueno o es malo. Un valor es una convicción profunda, una verdad abrazada en el corazón y atesorada en la mente que le pertenece a uno íntimamente. Ahora, los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano, por eso es que podemos enseñarlos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de enseñar los valores a los niños para que ellos puedan abrazar esos valores en sus mentes, en sus pequeños corazones, para su accionar en la vida cotidiana. Me encanta también esta definición que encontré del doctor Sisto Porras. Él dice así, los valores son como los rieles que nos permiten realizar el viaje de la vida con acierto. Es esa carretera sobre la que se construye nuestra vida, los enunciados que nos guían para cumplir con éxito nuestra misión que se nos ha confiado. Son los faros, las directrices, las bases sobre las cuales sustentamos nuestro proyecto de vida, son ideales que influyen en nuestra manera de ser. Me encanta esta definición porque nos hace ver imágenes o figuras como los rieles sobre los que podemos nosotros enrumbar nuestra vida, como esos faros que son las guías directrices que alumbran nuestra vida, no los faros, las bases sobre las cuales sustentamos nuestro proyecto de vida, los ideales que van a influir en nuestra manera de ser. ¿Cuál es la importancia de los valores? Estamos viendo que los valores van a afectar, en primer lugar, las decisiones que tomamos en la vida. En segundo lugar, los valores definen las elecciones en la vida cotidiana y determinan la calidad de vida, aunque la gente no se dé cuenta de esto, pero está determinando su calidad de vida, los valores que ellos tienen. Los valores guían el desarrollo psicológico y moral de la persona. Valores claros garantizan también una sana autoestima y un equilibrio emocional. De allí la importancia de enseñarlos desde la niñez. Y proveen la capacidad de cultivar relaciones personales sanas
y juzgar y valorar también nuestros propios actos. ¿Dónde se aprenden los valores? Principalmente los valores se van a aprender en el ámbito privado de la familia, ¿no? No tanto con lo que sabemos, o sea, no es tanto transmitir en sí un conocimiento, sino con lo que se hace, ¿no? Los valores, los niños aprenden más a través del ejemplo de vida de los padres. Nosotros encarnamos los valores y nuestros hijos aprenden lo que ven que nosotros hacemos en nuestro accionar diario. Entonces, con el ejemplo es que estamos enseñando los valores. Se crea, cuando enseñamos con valores a nuestros hijos, se crea una cultura familiar, ¿no? Una cultura familiar como que nosotros ya sabemos que actuamos y obramos de acuerdo a unos valores que ya están predeterminados en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí la figura nos ilustra, ¿no? Cómo los niños imitan a los padres en lo que hacen, basados en los valores que esos les han transmitido. Pero los valores también se aprenden en la calle. Y eso es algo a veces preocupante. Por eso nosotros tenemos que conocer muy bien con quiénes interactúan nuestros hijos, porque de las personas que están lejos del ámbito del hogar, las personas que están en la calle, con los que ellos juegan, los que ellos conocen, también van a transmitir su sistema de valores a nuestros hijos. Y es sabido también que los valores se aprenden en los medios, ¿no? Los niños pasan mucho tiempo frente a una pantalla de un televisor o de una computadora, y a través de las series de televisión, a través de las películas, del cine, de todos los medios en sí, los niños van a aprender valores, ¿no? El uso del Internet es muy importante mencionarlo también, porque es un medio masivo que está al alcance de todos y hoy ingresa con mayor facilidad en el hogar, en donde los niños y los adolescentes tienen un acceso muchas veces sin restricciones, en la mayoría de los casos del Internet, ¿no? Entonces los padres, en comunicación con sus hijos, deben desarrollar un papel mediador en el establecimiento de los criterios que deben regular el uso del mismo, ¿no? El uso del Internet. Es muy importante que seamos los padres quienes pongamos los límites. Ahora nosotros sabemos que desde que un niño nace y empieza a crecer, ya tiene su celular, ya tiene su iPod, ya tiene, ¿no? su computadora, y a veces uno se los da como entretenimiento para que el niño se entretenga, ¿no? Y el uso del Internet entonces es un medio también a través del cual los niños van a aprender valores. Los valores también se aprenden en el colegio, en la escuela. Al colegio en realidad le correspondería, sobre todo al colegio cristiano, una labor subsidiaria que potencie lo que se aprende en la familia, ¿no? Debe haber una estrecha colaboración entre los padres y los educadores para lograr una educación en valores eficaz y en la madurez armónica del niño, ¿no? Eso es el ideal, que haya una comunicación entre el educador y el padre de familia para afianzar esos valores en la vida del niño. Ahora, nuestros libros, acerca de los cuales tengo la oportunidad de hablarles esta tarde, justamente fueron escritos para ayudar a los maestros a enseñar valores en las escuelas. Y esos libros fueron escritos como libros para usar en la vida devocional del niño, pero también en el plan lector. No sé si en toda América Latina existe esto del plan lector, pero es justamente que se eligen lecturas específicas para desarrollar durante el año con los niños en la escuela. Y gracias a Dios, muchos de nuestros libros entraron en el plan lector de colegios en nuestro país. Digo los libros porque intencionalmente yo he escrito libros con valores. Esta es una novela que escribí en el año 2003 que se llama Daniel en el principio del fin. Y justamente el subtítulo de esta novela es Un emocionante viaje al futuro para rescatar los valores fundamentales de la vida, ¿no? Es un adolescente que viaja al futuro y llega a un mundo sin valores y ahí tiene que cumplir una misión rescatando los valores fundamentales de la vida, ¿no? Entonces, esta es una novela en 100 episodios que tiene 100 valores. Cada episodio enseña y afirma un valor y justamente la trama de la novela es que el personaje es entrenado en valores. Entonces, ¿se puede enseñar valores a través de los libros? Sí, se puede enseñar, ¿no? Y lo podemos hacer intencionalmente. También tenemos, cuando hablamos de valores, que pensar en el impacto transgeneracional. No sé si ustedes han escuchado alguna vez aquella frase que dice, cuando educo a mis hijos, en realidad estoy educando a mis nietos. Porque es así. Los valores no mueren, permanecen y se transmiten de generación en generación como una hermosa herencia. Eso tenemos que también tomar conciencia, ¿no? Que si nosotros estamos educando a un niño, estamos educando a la familia que después va a tener este niño.
si crecen los valores fundamentales que le estamos dando, ¿no? Hay un salmo también, un versículo del Salmo 102, el versículo 18 dice así: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Este es un versículo que yo escuché compartir por una escritora en el año 2000, justamente en New World, y fue de impacto para mi vida porque me hizo ver que verdaderamente escribir para la generación venidera es una misión que tenemos que asumir, porque escribimos para niños, escribimos para adolescentes, para jóvenes, estamos formando en realidad a través de estos libros a una nueva generación, a una generación venidera que va a tener otros retos, otros desafíos que tal vez no tuvo nuestra generación, pero que nuestro objetivo sea que estén afianzados en la palabra de Dios para que ese pueblo que está por nacer alabe a Jehová. Entonces, con nuestra escritura realmente tenemos una gran misión generacional. ¿Cómo fomentar entonces y cultivar los valores más practicados? Aquí traje una pequeña lista nomás de algunos de los valores que nosotros podemos transmitir y en los cuales podemos pensar para escribir acerca de ellos, ¿no? Como es la creatividad, la obediencia, la dedicación al trabajo, la perseverancia, la tolerancia, la solidaridad, la honradez, la disciplina, el respeto a las leyes, tener iniciativa, ser organizado, la sinceridad, la puntualidad, paz, amor, justicia, generosidad. Hay muchos valores, hay una gama entera de valores acerca de los cuales nosotros podemos escribir. Ahora, ¿cuál es el mejor código del comportamiento ético? Y aquí nosotros siempre vamos a ir a las escrituras. Y la respuesta es, en primer lugar, que Jesús es el mejor ejemplo de ética y valores. En la Biblia hay una descripción muy amplia y muy clara de su carácter. Jesús es generoso, veraz, íntegro, sabio, amoroso, misericordioso, amable, sensible a las necesidades, es sacrificial, obediente, humilde, perdonador, justo y mucho más, ¿no? Jesús tiene muchos atributos. Entonces, en base a la vida de Jesús, tomando la vida de Jesús, justamente es que nosotros hemos escrito algunos libros de valores que ahora les voy a compartir. Pero también los personajes bíblicos nos proveen buenos ejemplos de valores y de una manera realista describen las consecuencias que vivieron quienes cometieron errores, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar el ejemplo de la vida de Jesús para extraer los mejores valores, pero también podemos extraer valores de los personajes bíblicos e inclusive ver sus desaciertos, sus errores, sus pecados y las consecuencias que sufrieron al no poner en práctica los valores. Tenemos ejemplos aquí también, algunos ejemplos bíblicos de valores. Por ejemplo, Abraham nos transmite el valor de la obediencia, la fe, la humildad, la sumisión a la voluntad de Dios, la valentía. José, tenemos en José la integridad, la perseverancia, la laboriosidad, la generosidad, la fidelidad. Y de repente ustedes también pueden pensar en otros valores de la vida de José. Moisés, tenemos la solidaridad, la perseverancia, la valentía, la mansedumbre, la obediencia, ¿no? Y el libro de Proverbios es una fuente de sabiduría para la vida. En el libro de Proverbios encontramos también muchos valores. Entonces, si queremos tener una base bíblica para escribir libros de valores para niños, para adolescentes, vamos a ir siempre a las escrituras. Entonces, voy a empezar presentándoles dos de los libros ilustrados con valores. Se titula El país de las cosas que hablan uno y El país de las cosas que hablan dos, y rápidamente les voy a explicar de qué tratan estos libros. El país de las cosas que hablan uno y El país de las cosas que hablan dos es una recreación de los evangelios. Nosotros sabemos que los evangelios es un género literario único en su especie que trata de la vida de Jesús, ¿verdad? Y constituye entonces el testimonio de la vida y las enseñanzas de Jesús, y los evangelios son una fuente inagotable realmente de valores. Nosotros en estos dos libros, El país de las cosas que hablan uno y dos, vamos a trazar la vida de Jesús de una manera cronológica, desde la anunciación de su nacimiento hasta su ascensión. Y vamos a invitar al pequeño lector y vamos a decir, ven y recorre el país de Jesús. El país de Jesús, porque vamos a recorrer con Jesús su país y vamos a aprender de él. Y escucha a las cosas que lo rodearon, porque en estos dos libros, las cosas que rodearon a Jesús van a contar su historia. Entonces vamos a utilizar un poquito la fantasía del niño
para que escuche a las cosas que rodearon a Jesús. Por ejemplo, un pesebre especial, un río afortunado, una barca valiente, una toalla humilde. Esos son los títulos de algunas de las historias. Y cada historia se va a relacionar con un valor. Vamos a entrar aquí también, de paso, a ver el valor de la ilustración. Ustedes pueden ver aquí, en la ilustración que les presento, que desde la portada, ¿no? La ilustración ya está comunicando también el mensaje del libro. Por ejemplo, ahí vemos la red, que va a contar la historia de la pesca milagrosa, la cesta, que va a contar la historia de la multiplicación de los panes, la estrella, que cuenta el nacimiento de Jesús, la toalla, que cuenta el lavamiento de los pies, el cántaro que cuenta la historia de la mujer samaritana, el zurrón que cuenta la historia de la adoración de los pastores, las sandalias del ministerio de Jesús. Y tenemos a unos niños que están rodeados de estas cosas y van a aprender acerca de Jesús a través de las cosas que los rodearon, ¿no? Y van a aprender también así los valores. Cada libro contiene 50 historias, 50 devocionales y 50 valores, ¿no? La metodología para escribir para niños que usamos en estos dos libros es alternar una historia bíblica y una historia vivencial. Ahora les voy a explicar por qué alterno una historia bíblica con una historia vivencial. Todas las historias tienen un propósito, un valor y actividades de aprendizaje. Y también he incluido algunas parábolas y algunas enseñanzas del Sermón del Monte, como los 2 cimientos, la oveja perdida, la buena semilla, parábolas que también el niño debe conocer, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo ilustrado de una historia bíblica y una historia vivencial relacionada, ¿no? Está Jesús en la historia, la toalla, el paño, ahí el manto es el que está contando el lavamiento de los pies, con el valor del servicio y la humildad. Y en la historia vivencial vamos a ver a la maestra que está permitiendo que las niñas sirvan también, ¿no? Que las niñas sirvan en un campamento. Bueno, esa es la historia que se cuenta en el libro, ¿no? Entonces vemos que la ilustración afianza la trama, lo que queremos contar, la historia y el valor también. ¿En qué consiste la historia bíblica? Acá tenemos 2 ilustraciones. La primera es cuando justamente se le invita al inicio del libro al niño a que pueda recorrer y familiarizarse un poco con el país de Jesús. Están las ciudades significativas en las que Jesús ejerció su ministerio. Y si ustedes pueden ver en la ilustración, en cada ciudad hay un elemento significativo de la ciudad, ¿no? De la ciudad, algo de la vida de Jesús. Y la otra ilustración es el bautismo de Jesús, y es el río Jordán quien cobra vida y cuenta el bautismo de Jesús, ¿no? El río Jordán. Entonces vemos ahí que la ilustración está comunicando también la historia, ¿no? ¿Cómo, de qué manera, en qué consiste la historia bíblica? Nosotros hacemos la presentación del objeto investigado, ¿no? En este caso, por ejemplo, está el zurrón que usaban los pastores y la red que usaban los pescadores, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho una investigación de los objetos, de las cosas que rodearon a Jesús en su época, y nos hemos preguntado de qué estaba hecho, de qué material estaba hecho, para qué se usaba en aquella época, qué significado tenía para ellos ese material. Por ejemplo, la cesta, la multiplicación de los panes, de dónde salieron, ¿no? Y cómo se usaban las cestas en aquella época, ¿no? El pesebre en realidad era un pesebre de piedra caliza, ¿no? Entonces, el objeto se presenta al niño en forma amigable, relacionándose de alguna forma con él, y luego presenta a Jesús. Y cada historia bíblica tiene una enseñanza y va a desarrollar un valor. Por ejemplo, el pesebre desarrolla el valor de la humildad. Entonces tenemos, por un lado, la historia bíblica. Pero aquí vamos a reafirmar lo que es la fuerza de la ilustración, ¿no? La fuerza de la imagen. Nosotros sabemos que hay una comunicación visual que el niño necesita tener también en un libro, ¿no? Un libro que está ilustrado, que va a ser un libro que va a ser atractivo para el niño, para que el niño lo pueda leer. Y la imagen, la ilustración, es un lenguaje, ¿no? Estamos comunicando al niño también a través de este lenguaje visual. La imagen comunica y entra en contacto con el lector, ¿no es cierto? La imagen también da vida a las cosas, como estamos viendo en esta presentación. Ayuda a conocer, identificar en los personajes. En este caso está Jesús con sus discípulos y está Pedro con los enemigos de Jesús. Ayuda al lector también a seguir el hilo conductual de la historia, ¿no? Conductor de la historia. Entonces el niño, a través de la ilustración,
hilvana la historia, ¿no? Sigue hilvanando la historia. Y como vemos en esta ilustración también, vamos a ver que la ilustración también transmite emociones, ¿no? En el caso de Jesús ahí en Getsemaní, vemos al árbol de los olivos que está triste, ¿no? Que está realmente asombrado de la oración de Jesús. Y en el caso de la hoguera, vemos que la hoguera también está un poco desequilibrada, ¿no? Un poco como sintiéndose como en ese momento se sentía Pedro amenazado, ¿no? La hoguera está diciendo, uy, Pedro ahorita se va a equivocar, ¿no? Entonces vemos que la ilustración transmite emociones, comunica, entra en contacto con el lector, da vida a las cosas, ayuda a identificar a los personajes, ayuda al lector a seguir la historia, ¿no? Entonces la ilustración es muy importante. Cuando nosotros hemos trabajado estos libros, hemos trabajado directamente con un ilustrador y ha sido una experiencia muy linda porque nosotros creamos, le decíamos, nosotros queremos que esto vaya en esta secuencia o en este cuento o en esta historia, y él creaba lo que nosotros le pedíamos, pero le daba vida con su arte, ¿no? Con su arte le daba vida a lo que nosotros le pedíamos. Después lo vamos a ver también, les voy a enseñar en Sorpréndete, en otro libro. ¿En qué consiste la historia vivencial? Como les digo, en el libro alternamos una historia bíblica, inmediatamente después de la historia bíblica, una historia vivencial, ¿no? ¿En qué consiste la historia vivencial? Sencillamente, esos valores que estamos aprendiendo de la historia bíblica los trasladamos a las vivencias del niño. Entonces, ahí las ilustraciones están dando alguna problemática de la vida cotidiana de los niños, ¿no? Hemos creado personajes tipos de la niñez, y todos estos personajes son guiados en su aprendizaje por una maestra que a la vez también es un personaje, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que el niño se pueda identificar con esos personajes y encontrarse en el libro y decir, a mí también me sucede esto, yo también vivo esto, o a mí me pasó, ¿no es cierto? Entonces de la historia bíblica saltamos a la historia vivencial, enseñamos el valor tanto en la vida de Jesús como en la vida del niño, y igual afianzamos así el valor. Algunos valores del libro, de estos dos libros que les estoy compartiendo en primer lugar, está la amistad, la fe, la lealtad, la amabilidad, la obediencia, la confianza, la humildad, hospitalidad, gratitud, compartir, autoestima, confianza en Dios, diligencia, cambio, buena conducta, nobleza, generosidad, oración, también lo he puesto como un valor, solidaridad. Pero en realidad el libro tiene, cada libro tiene 50 valores, ¿no? 50 valores desarrollados. ¿Qué beneficios tiene el lector de estos libros? Nos preguntamos. Tiene en primer lugar un propósito de aprendizaje y un valor para cada historia, ¿no? Entonces cada historia inicia con un propósito de aprendizaje y un valor. El libro contiene relatos bíblicos, enseñanza de la vida de Jesús, como estamos diciendo. Hay historias reales y contemporáneas de los niños, el desarrollo de distintas actividades de aprendizaje, valores destacados, es fácil de leer, ilustraciones a todo color y está escrito en un lenguaje sencillo. Entonces, gracias a Dios hemos podido llegar a muchos niños con estos libros, ¿no? El siguiente libro que les quiero presentar es Conjugando con la Biblia. Es otro intento que nosotros hicimos también de transmitir valores a los niños, pero esta vez en base al Antiguo Testamento. Y Conjugando con la Biblia, el título da la idea de jugar, porque el aprendizaje del niño se da en una primera etapa de la vida a través del juego, ¿verdad? Al niño le gusta jugar, y al mismo tiempo el niño empieza a conjugar los verbos, porque empieza su aprendizaje lector, de la destreza lectora, de escribir, ¿no? Entonces, Conjugando con la Biblia es una manera de conjugar los verbos y al mismo tiempo jugar con la Biblia en un sentido. Vamos a ver en qué sentido. Conjugando con la Biblia tiene un subtítulo que se llama, que dice así, verbos claves para la vida. Y es en sí una forma creativa de enseñarle al niño que es responsable por sus acciones. Y ahí viene la importancia de los verbos. ¿En qué nos basamos? En que la Biblia es un libro de acción. La Biblia es un libro de mucha acción y contiene el obrar de Dios a través de la historia de la humanidad desde la creación del mundo, ¿no? Registra además el accionar de hombres y mujeres que Él usó para cumplir sus planes y dejarnos grandes enseñanzas. Hay personajes allí, hay personajes bíblicos, hombres y mujeres que accionan. Y hay una rica gama de verbos que constituyeron acciones determinantes en la vida de estos personajes y que son las mismas acciones con las que nos enfrentamos en nuestro diario caminar. Entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio de los verbos, desde el primer verbo de la Biblia, que es crear,
empezamos a ver, a leer Génesis y Éxodo, verbo por verbo, subrayamos los verbos, y extrajimos 50 verbos para trabajar primeramente, 50 verbos en base a Génesis y el libro de Éxodo. Imagínense cuánto más tiene la Biblia para darnos en sus 37 libros, ¿no es cierto? Entonces, este material propone una reflexión activa del accionar diario en la vida del niño, ¿no? El niño va a ver cómo acciona a través de este libro. Me invita a conocer también el sentido positivo y negativo de los verbos en la vida de los protagonistas de la historia bíblica primero, para inmediatamente, otra vez, relacionarlo con su universo infantil y aplicarlo a su vida. Entonces, en cuanto al aprendizaje, vamos a ver que pequeños lectores, frente a verbos, que son las acciones con las que construye su vida, ¿no? Los lectores se van a enfrentar a los verbos y van a ver que esos verbos son las acciones de su propia vida. Crear, construir, mentir, robar, orar, recibir, crecer, desobedecer, vender, llorar, servir, y 50 verbos más, ¿no? Entonces estos verbos los llevarán a conocer más íntimamente a personajes como Adán, Noé, Abraham, Sara, Lot, Isaac, Rebeca, Saúl, Jacob, José, Moisés y otros personajes más, ¿no? Es un poco dosificar el contenido del estudio bíblico del personaje a la vida del niño. Entonces, el aprendizaje se da a través de esas historias. El niño va a aprender que es responsable de sus acciones y aprenderá a tomar decisiones sabias frente a las circunstancias que vive en esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, llevándolo de la mano a través de las historias, el niño se va a dar cuenta que es responsable de sus acciones y que tiene que tomar decisiones, y que nosotros esperamos que esas decisiones que tome el niño sean las mejores para su vida, ¿no? Que empiecen a obrar desde niños ya con sabiduría. El libro, al inicio de cada historia, tanto la bíblica, que es el lado izquierdo, como la vivencial, el lado derecho, plantea al niño preguntas motivadoras para despertar su interés, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que hubo un hombre que eligió de manera egoísta? Nos estábamos refiriendo a Lot. Y en la historia vivencial le preguntamos, ¿sabías que a cada instante tenemos que elegir? Entonces, no sé si ustedes se pueden dar cuenta ya cómo es que aplicamos la experiencia del personaje bíblico a la vida del niño, ¿no? Y el valor del personaje bíblico a la vida del niño. ¿Sabes quién huyó para no pecar contra Dios? ¿Sabías que a veces es necesario huir? En la vida de José, ¿no? ¿Sabes quién recibió ángeles en su casa? ¿Sabías que recibir a los demás puede ser una gran bendición para ti? Entonces, aquello que está en la Biblia se puede aplicar a la vida del niño. La estructura de los libros es la misma que le mencionaba en la anterior. Las historias se han estructurado alternando una historia bíblica y una historia vivencial, con personajes, tipos y circunstancias de su niñez, de nuestra niñez actual, con la que el niño fácilmente se puede identificar, ¿no? Como decimos, queremos que el niño se encuentre allí. Y cada historia sugiere además actividades para desarrollar con los niños y afianzar los valores, ¿no? Es importante en este tipo de libros que tienen una intención pedagógica, es importante las actividades de aprendizaje, ¿no? Acá el niño tiene para desarrollar, no sé si ustedes lo van a ver ahí, una sección justamente de actividades a desarrollar inmediatamente después de la lectura del texto. El diseño, igual jugando con la Biblia, el libro está diseñado para que el niño trabaje en él, dibuje, pinte, complete, relacione, marque, repase, ¿no? Al niño mucho le gusta y afianza su conocimiento cuando hace, ¿no? Cuando escribe, cuando dibuja, cuando colorea, cuando marca, cuando relaciona, ¿no? Entonces es mi anhelo que el niño construya una vida de provecho que le haga sentirse bien consigo mismo a través de este libro. Beneficios para el maestro y el lector: tenemos una historia resumida de los principales acontecimientos de Génesis y Éxodo, 50 verbos relacionados para el aprendizaje de valores del niño, 50 historias bíblicas con personajes del Antiguo Testamento destacando tanto su humanidad como su devoción a Dios, actividades dinámicas para el aprendizaje del niño, preguntas motivadoras para despertar el interés del niño en cada historia, anécdotas infantiles relacionadas con el sentido de los verbos con personajes de la niñez para la aplicación didáctica, un material estructurado como cuaderno de trabajo para el niño y se han usado en colegios, ¿no? Entonces, bueno, yo les estoy compartiendo en base a mi experiencia, lo que el Señor me ha permitido hacer, cómo Él me ha guiado a escribir para niños, porque yo no soy una escritora exclusivamente de niños, ¿no? Como yo escribo también para adultos, escribo en otros géneros, pero me ha encantado escribir para niños. O sea, para mí ha sido un desafío, un reto,
Y bueno, me ha ayudado el hecho de que estoy en el ministerio y también he sido maestra de escuela, entonces he tenido contacto directo con el niño, entonces he podido conocer un poco psicológicamente al niño y disfrutar del niño en distintas etapas de su vida, ¿no? Aparte de que, bueno, tengo 3 hijos que han sido niños, y a los cuales he tenido también el privilegio de enseñarles la palabra. Entonces, de acuerdo a nuestra experiencia de vida y al desafío que nosotros sentimos en ese momento para escribir para niños, porque si ustedes están aquí es porque quieren escribir para niños, yo les desafío a que lo hagan y a que vean de qué forma de repente estas ideas les pueden servir. Pero ahora quiero que nos sorprendamos un poco. Sorprende. Este es un libro muy especial de Keila Ochoa, que tuve el privilegio de editar, ¿no? Sorpréndete y aprende de los animales. Es un libro muy especial también de valores. ¿Cuál es el contenido del libro? Keila se preguntó qué sucedería si los animales hablaran, qué podríamos aprender de ellos, qué podríamos aprender de la convivencia de los animales, ¿no? Sorpréndete, podemos aprender realmente mucho, ¿no? Entonces la autora invita al niño a abrir las páginas de este libro como si ingresara a un zoológico para enseñar valores en base a la vida del reino animal en relatos breves, ¿no? Esa es la introducción del libro, si ustedes la pueden ver, no sé, hay muchos animalitos, no son todos los que aparecen en el libro, son mucho más, pero se le dice al niño desde el principio, bienvenido al zoo, bienvenido al zoológico, ¿no? Entonces, estás invitado a abrir las páginas de este libro como si ingresaras a un zoológico para poder aprender valores del reino animal en relatos breves. Ahora, cada historia también tiene un valor destacado y al final de cada historia hay un versículo bíblico que refuerza el valor. Este libro es diferente a los anteriores en el sentido de que es más, son historias más en base, como les digo, a la convivencia de los animales, ¿no? Son como cuentos, como pequeñas fábulas, relatos breves, pero que realmente muy rico en valores, muy rico en valores. Ella ha trazado 40 valores, bueno, creo que no tengo tiempo de leer todos los valores, pero acá están sus 40 valores y tenemos 40 cuentos, 40 valores, 40 actividades de aprendizaje y 40 lecciones también en este libro ilustrado a todo color, ¿no? 40 cuentos, lecciones, valores en un solo libro. Es ideal para el plan lector y la enseñanza de valores, ¿no? Y se ha usado también, se sigue usando en algunos colegios. Acá, me acuerdo que en Bolivia pedían para el plan lector de un colegio y acá en Perú también se usan el plan lector. Tiene actividades dinámicas para el aprendizaje que refuerzan algún tipo de inteligencia emocional. Como Keila también es maestra, entonces ella maneja ampliamente este campo, ¿no? Y ha diseñado unas buenas actividades dinámicas de aprendizaje tomando en cuenta la inteligencia emocional en los niños. También hay una profundización en el hábitat y vida del reino animal. Yo aprendí mucho editando este libro, hay muchas cosas del hábitat de los animales que no conocía, lo conocí leyendo los relatos de Keila, ¿no? Realmente es un libro muy bien investigado y que es muy llamativo para el niño, porque al niño le gustan mucho los animalitos. El niño tiene mucho interés en una etapa de la vida por las mascotas, por los animales, por el reino animal, ¿no? Entonces, si puede aprender valores del reino animal, qué maravilla, ¿no? Hay preguntas también de comprensión lectora, es un libro ilustrado a todo color, y también tiene 40 imágenes para colorear. Eso decidimos hacer también en este libro, o sea, utiliza todo color, pero intentamos dejar por cada historia una imagen más, porque al niño le gusta mucho también pintar y entrar en contacto de esa manera con el personaje. Vuelvo a mencionar esta novela, Valores para Preadolescentes, una novela en 100 episodios con 100 valores. Y aquí lo hago de manera diferente. La novela, bueno, se lee de corrido, también está ilustrada, pero al final hay una sección donde desarrollamos 100 valores, un valor por cada episodio, ¿no? Un valor por cada episodio. Y bueno, esto solamente viene del Señor, ¿no? Viene del Señor que nos inspira, el Señor que nos dice, haz las cosas de esta manera puedes derrumbar tu creatividad para enseñar los valores, ¿no? Entonces la enseñanza de los valores se da en la lectura misma de la novela, pero también se afianza en una sección final.
la sección final del libro tiene casi 500 preguntas para la dinámica del grupo, para el preadolescente, adolescente, o este libro lo pueden leer niños desde los 11 años, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El primer capítulo, por ejemplo, es el lugar prohibido, y los valores que quería transmitir en ese capítulo, la historia es su trama, ¿no? Su propia trama, pero al final estoy tratando de afianzar un valor, ¿no? La armonía familiar y la obediencia. Entonces le proveo al lector versículos bíblicos que afianzan o secundan ese valor. En este caso puse Colosenses 3:20 y Efesios 6:1-3, que habla de la familia, y le planteo al lector algunas preguntas, porque si con el niño trabajamos con actividades de aprendizaje, con los preadolescentes y adolescentes y jóvenes ya vamos a trabajar más bien con la dinámica de grupo, con las preguntas reflexivas, ¿no? Entonces allí pregunté en base al primer episodio qué valor le das a tu familia, o sea, como para ya pensar en él como lector, qué es lo que está haciendo con su familia. ¿Ha cambiado tu perspectiva de la vida familiar en los últimos años? Porque sabemos que hay una etapa en que el adolescente como que se desliga un poco de la familia para comprometerse un poco más con los amigos y ya no le da el mismo valor a su familia, ¿no? ¿Qué opinas de la decisión de Daniel de huir de casa? Porque nuestro personaje huye de casa. La Biblia relata la historia de dos jóvenes cuyas circunstancias los llevaron a vivir muchos años lejos de su familia, Jacob y José. Y sus historias se encuentran en Génesis 27-33 y Génesis 37-47 respectivamente. ¿Qué perdieron al vivir lejos de sus familias y qué aprendieron de esa experiencia, ¿no? Entonces ahí estamos también trabajando con el joven, con el adolescente, estamos trabajando para afianzar el valor, haciéndolo reflexionar en su propia vida. Ahora, este libro se ha utilizado en plan lector, entonces el maestro también aprovecha estas preguntas, o en clase de tutoría también se ha utilizado. Y bueno, también quería hacer referencia rápidamente a la serie para adolescentes, Joven Tú Decides. Es una serie de 4 libros. Primero fue Joven Tú Decides, el libro celeste, que tiene 100 historias y 100 valores, en base al libro de Proverbios. El objetivo es que el joven aprenda a tomar decisiones sabias en su vida. Después vino Joven Decide tu voz, que es en base al libro de Eclesiastés. Después se publicó Joven Decide Ser Tú, que es en base a personajes bíblicos juveniles. Y Joven Tú Decides en el Amor, que también está en base, es un libro sobre sexualidad, pero también en base a los proverbios. Entonces, ¿qué tenemos en estos libros? 100 historias breves de fácil lectura, 100 versículos, 100 valores, está escrito en un lenguaje juvenil, manejo del suspenso para despertar el interés en el joven, una trama completa, una historia juvenil global actualizada que también está ilustrada. Estos libros también están ilustrados. El diseñador, el ilustrador, primero tuvo que dibujar personaje por personaje para después ponerlos en las escenas, en cada una de las 100 escenas, ¿no? Personaje por personaje. Entonces el lector también se identifica con la ilustración, empieza a conocer el personaje a través de la ilustración, ¿no? Pero es una trama completa, por eso se maneja el suspenso. Los 100 episodios se pueden leer individualmente, pero juntas forman la trama de una novela juvenil, ¿no? Y las ilustraciones que vimos. Entonces, esos son los materiales que nosotros hemos trabajado para niños, para preadolescentes, para adolescentes. Espero que esto les pueda despertar algunas ideas a lo que ustedes quieren hacer. Yo quería terminar diciendo que cuando educamos en valores, estamos guiando en la construcción de una personalidad humana. Eso tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Estamos ayudando a construir un carácter. Estamos imprimiendo un sello en la vida de las personas, ¿no? Estamos ayudando. Es importante escribir con valores, ¿no? Porque estamos guiando la construcción de la personalidad humana. Es tan importante los valores para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para los adolescentes. Y por último, quería terminar con un poco de poesía. A mí me encanta la poesía, yo escribo poesía, pero aquí estoy trayendo poesía de una maestra que tuve en la universidad, y ella escribió también un libro ilustrado, me pareció muy interesante, por eso lo traigo a ustedes, para niños, que se llama Tambor de Luna, que es poesía para niños, ¿no? Y en este libro, Tambor de Luna, ella también comunica valores. No he podido pegar la ilustración, pero esas son unas ilustraciones muy bonitas, muy significativas. Por ejemplo, dice ella así en poesía: sé humilde, tú eres la parte, no el todo de un vasto universo. Recuerda que la brisna o la breve corola es par en estructura,
con la ley que te rige. Sé valiente. No midas tu fuerza con la tierna vecilla que retosa en el árbol. Escucha, por ella es un trino a la tarde. Sé cauto. Una estrella fugaz no es el cielo que cae a tu mano, ni siempre es la sombra reflejo del árbol. Aún así, para soñar, apoya tu cabeza en el árbol y en la estrella. Carmen Luz Bejarano, poeta peruano. Bueno, con esto estoy terminando la exposición y creo que vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Muchas gracias, Patti. Muy, muy, muy interesante todo lo que nos muestras y ya me dieron ganas de volver a leer tus libros. Porque hace mucho los leí, pero ahorita me volvieron a dar ganas. Tengo yo, si quieren empezar a escribir preguntas, ya sea aquí en el chat o en el lugar de preguntas de Q&A, pueden hacerlo. Patti, yo tengo aquí algunas preguntas que me surgieron al estarte escuchando. Entiendo entonces que tú le decías al ilustrador qué escena querías que ilustrara, o él leía el cuento y él elegía qué ilustrar. ¿Cómo funcionó esa dinámica con él? Sí, yo le daba un borrador del libro para que lea y esté conectado con la historia, esté bien identificado con la historia. Pero aparte de eso, yo le hacía una lista de escena por escena, qué es lo que quería que ilustre, ¿no? Entonces, tanto para los libros como para niños como para libros para adolescentes. En algún momento el ilustrador ha tenido más libertad, o sea, no es que lo condicione tanto, porque me traía alguna propuesta, ¿no? Y trabajábamos así, ¿no? Pero sí, generalmente yo le describo, y creo que con Sorpréndete también lo hicimos así, ¿no? Con Sorpréndete tenemos una lista de las escenas que nosotros creíamos que debería dibujar y el ilustrador lo hacía. Otra pregunta desde el punto de vista editorial. ¿Es caro ilustrar un libro? ¿Sube mucho el costo de un libro o para la editorial cuando es altamente ilustrado o a 4 colores, Sí, como decimos? sí sube el costo, de todas maneras, porque el ilustrador es digno de su salario, ¿no? Entonces, es un profesional, ¿no? Que tiene que cobrar por su trabajo. Entonces, en mi caso, pues, para los libros de adolescentes eran 100 dibujos, ¿no? En el caso de Sorpréndete fueron 80 dibujos, porque eran 2 por historia. En el otro caso de los libros de 50 historias, 50 dibujos cada uno. Entonces, el ilustrador generalmente cobra por dibujo. No. Y si él no es quien pinta, porque a veces él ilustra solamente, se escanean los dibujos y después hay otra persona que los pinta en la computadora y eso también es otro costo. Y la imprenta también tiene otro costo por un libro ilustrado a todo color. Entonces sí, resulta un poco caro hacer ese tipo de libros, ¿no? Ok, gracias, Patti. Edwin nos dice, wow, excelente creatividad para enseñar el deseo de Dios para los niños. Y Marlene nos pregunta, ¿cómo fue la dinámica para crear las historias reales? ¿Primero escribías la historia bíblica o primero escribías la historia vivencial? Primero la historia bíblica y tenía muy claro el valor que comunica la historia bíblica, la enseñanza y el aprendizaje que quería que se dé en el niño en la historia bíblica. Entonces, a raíz de eso, ya creaba la historia vivencial, ¿no? A raíz de eso, creaba la historia vivencial y creaba algo que sea cotidiano en la vida del niño, ¿no? Su relación con sus hermanos, sus amigos, sus padres, sus maestros. Entonces, de ahí creaba la historia vivencial. Él sí nos dice, muchas gracias, muy interesante el material que se ha presentado y gracias por compartirlo. Y Josué nos dice que él leyó Daniel en el principio del fin, en la parte 1, que cuando sale la parte 2. Sí, te estoy en deuda. Sí, estoy en deuda. Justamente quiero que Dios me dé la oportunidad de hacer la parte 2 porque la empecé, la tengo empezada. La tengo empezada, pero de ahí me puse a escribir otras cosas y la dejé, pero ahora que el libro va a estar en digital, entonces ya pienso publicar la segunda parte, Dios mediante, no sé cuándo, pero pronto, de manera digital, ¿no?
Gracias, Pati. Y creo que es parte de otra pregunta que nos hacen. Nos dicen, ¿se pueden comprar los libros impresos? ¿Dónde? Por ejemplo, nos preguntan cómo conseguirlo en Argentina, en Guatemala, pero también nos preguntan si va a haber versiones en digital. Sí, va a haber versiones en digital. Esta semana que viene estamos subiendo 5 primeros libros de mi autoría y después tengo ya en la lista estos libros para hacer la transformación a digital. Sí, tenemos que ir acorde con los tiempos, porque Sí. realmente antes yo he llevado estos libros en los viajes que hacíamos, ¿no? Y por ejemplo, un tiempo se han vendido en México en Maranata, se han vendido en Argentina, un tiempo también Áxido distribuyó los libros en Centroamérica, ¿no? En algunos de los colegios que también con los que ellos trabajaban, también se han distribuido. Pero ahora con todo este problema de la pandemia y que ya no estamos viajando, entonces, y las exportaciones también son caras, ¿no? Entonces, lo más óptimo es que podamos tener el material de manera digital. Entonces, podríamos decir, Pati, que ahorita en Argentina y en Guatemala es difícil conseguir los impresos. En Guatemala no sé si todavía tienen, porque hace muchos años llevaron, ¿no? No sé si tienen todavía los libros de jóvenes. Sí, pero es un poco difícil conseguirlos ahorita sin impresos. Okay. En Argentina hay algunos otros títulos, pero no tenemos estos de niños. Ok, entonces, solo para empezar a hablar con nuestros amigos de distintas partes, pueden preguntar en sus librerías locales, por ejemplo, en México, yo sé que Maranata tuvo, no sé cuántos les queden, ¿verdad, Pati? Sí. Librería Maranata aquí en México tuvo un buen stock de todos los libros de Pati, no solo de los infantiles, sino los de mujeres. Sería cuestión de preguntar en las librerías, ¿verdad? Sí. Y a partir de la próxima semana yo creo que ya los 5 primeros libros que te estoy hablando ya van a estar en las plataformas, en varias plataformas. Entonces, hay que estar al pendiente en las redes sociales de Editorial Verbo Vivo para saber cuándo están subiendo. Otra pregunta que nos hace Cintia, ¿cómo elegir al ilustrador y al editor de los libros? Supongo que también es una pregunta amplia, no sé si quieras guiarnos un poquito por este proceso, cómo elegir al ilustrador, cómo elegir al editor. Ya. En mi caso, la editora soy yo. No, yo edité tu libro y edité mis propios libros, ¿no? Porque bajo el sello de la casa editorial nuestra, que es Ediciones Verbo Vivo, sí he recibido consejo, he buscado consejo de personas que podían leer el manuscrito y podían darme su opinión, ¿no? Porque muchas veces uno no ve sus propios errores ni sus propias limitaciones. Entonces, he recibido consejo dando el manuscrito a unas personas que enseñaban niños, que tenían ministerios con niños, a ver cuál es su opinión, ¿no? Y algunas de ellas justamente son las que han recomendado el libro en la parte de la contraportada, ¿no? Ahora, el ilustrador, sí, yo he pasado, de repente he estado con 3 ilustradores distintos, hasta que encontré un ilustrador que me pareció muy bueno, que era un ilustrador profesional que había trabajado antes en diarios, en periódicos. Entonces, me quedé con él y con él hemos hecho pues como de 8, no, unos 10 libros creo, 8 o 10 libros. Entonces ya trabajando con él ya nos entendíamos porque como ya conocíamos cada uno nuestra manera de ser y de trabajar, y nos entendíamos muy bien, o sea, había una comunicación muy fluida entre él y yo, ¿no? Para poder trabajar las ilustraciones. Pati, O yo creo sea, que hay que también, encontrar al ilustrador ideal, no sé, sí. hay que buscarlo y encontrarlo. Y tal vez una pregunta que está surgiendo aquí es, nos pregunta, por ejemplo, Sonia, ¿cuánto sería la inversión para publicar un libro en Verbo y Vida o Verbo Vivo? Yo creo que quiso escribir Verbo Vivo. O sea, tú como editora estás aceptando manuscritos para niños o publicas a otros autores para niños. Supongo que es por ahí un poco también la pregunta. Ya, no, ahorita no estamos publicando por la coyuntura, pues, ¿no? Estamos, más que nada enfocados en volver a revisar toda nuestra literatura que ya tenemos publicada para poder llevarlo al formato digital, ¿no? En esa tarea estoy ahora. Ahora, editar un libro para niños, no puedo dar un costo exactamente porque depende mucho de la extensión, del número de páginas, del formato.
y todo eso, ¿no? Entonces, para cotizar todo, ¿no? Cotizar cuántas ilustraciones van, si van a todo color, número de páginas, y cotizar imprenta y todo eso. O sea, son muchos ítems, muchos factores que entran en el presupuesto de un libro, ¿no? Ujú. Correcto, gracias, Patti. También nos dice Nara, me encantó el libro, lo veo muy completo, útil, apto para trabajar con los niños y enseñarles valores. Es un material muy interesante. Gracias. Tenemos otras preguntas. Quiero responder a algunas porque nos están preguntando mucho, Patti, de si se queda grabado el video o si después nos puedes compartir el PowerPoint para tenerlo en PDF, Sí. porque fueron muy valioso el material. Y la respuesta es sí, sí. Todos los que estamos inscritos o que nos inscribimos a este curso van a recibir un link posteriormente con la grabación donde va a quedar en YouTube, pero también lo pueden buscar en la página de MAI Lead World. Ahí en la página de YouTube, ahí va a estar grabado el video. Y también, si Patti le compartes a Ramón tu PowerPoint, él puede subirlo a PDF para todos los que estuvimos participando en este webinar. Ya, ¿Sí? encantada. ¿Correcto? Sí, sí, Ok, muy bien. gracias. Porque sí nos están diciendo, por ejemplo, Arturo dice que quiere que vea este video la Junta Directiva de la Unión Bíblica en Costa Rica y también nos dice que gracias por la invitación, que excelente trabajo. Tenemos otras preguntas por aquí, Patti, dos más por lo menos. ¿Es válido inventar personajes que no sean bíblicos para transmitir valores? Nos dice Cintia que a veces piensa en las historias que le cuenta a sus hijos y que van surgiendo en el momento. Entonces, ¿es válido inventar personajes que no sean bíblicos para transmitir valores? Claro, o sea, es lo que yo he hecho con las historias vivenciales, ¿no? Es lo que he hecho. Una cosa es que uno escriba acerca de los personajes bíblicos y tenga que ser fiel a la historia bíblica, ¿no es cierto? Uno tiene que ser fiel a la historia bíblica. Y otra cosa es que puedas, de tu creatividad, de tu imaginación, inventar personajes para enseñar valores, ¿no? Pensemos en cuántos personajes inventó C.S. Lewis, por ejemplo, en sus crónicas de Narnia, ¿no? Tanta ficción que transmitió la historia de las escrituras, ¿no? Desde la creación hasta el Apocalipsis, en las crónicas. Entonces sí, claro que es válido, se puede inventar personajes para transmitir valores, ¿sí? Gracias. Y Patti, ¿cuánto tiempo te lleva aproximadamente escribir novelas o libros para niños? Depende del libro, depende del libro, algunos meses, ¿no? Este, es que hay libros que los he escrito más rápido que otros. Entonces, por ejemplo, el libro de Juventud Decides lo escribí muy rápido, pero después ya he hecho reediciones y las he ido actualizando, ¿no? Entonces, creo que lo importante no es si lo hacemos rápido, sino lo importante es hacerlo bien, ¿no? Tomarnos el tiempo que un libro merece y que ese libro de alguna manera pase también por un editor, ¿no? Por un editor, por alguien que te pueda leer y te pueda aconsejar, ¿no? Ujú. Patti, yo también tengo aquí otra pregunta. Eh, Dijiste que conjugando te basaste en Génesis y en Éxodo. ¿Eso significa que también habrá una parte 2? Sí, yo quisiera, o sea, en realidad ahorita conjugando con la Biblia está en un libro, una edición antigua de 100 historias, ¿no? Porque los 50 verbos los hemos desarrollado en la vida del personaje bíblico y en la vida del niño. Entonces hemos construido 100 historias. Ahora lo que yo quiero justamente es dividir el libro en dos, así como lo mismo hice con El País de las Cosas que hablan uno y dos, conjugando con la Biblia uno y dos, para afianzar bien los valores de Génesis y Éxodo. Y de allí me encantaría tener el tiempo de poder seguir porque en realidad hay tantos verbos más en las escrituras, ¿no? Y Génesis y Éxodo es algo limitado para todo lo que la Biblia nos puede proveer, ¿no? Como materia prima. Pero ahí también están ustedes para hacerlo, ¿no? El desafío también para ustedes, ¿no? Pero sí, me encantaría seguir con la serie conjugando. Inclusive hay a veces algunos colegios que piden que haga una secuencia para todo primaria, ¿no? Entonces Sí. ahí yo les he propuesto que me encantaría hacer la secuencia de conjugando con la Biblia para todo primaria.
Gracias. Y Pati, mira, nos siguen preguntando si quieren adquirir, muchos quieren adquirir los libros. Entonces, vamos a hacer una cosa. Nosotros los invitamos a que formen parte de este grupo que voy a poner en el chat. Es un grupo de Facebook. Se llama May América Latina. Y vamos a pedirle a Pati que se comprometa a que cuando vayan saliendo sus libros en línea nos vaya avisando que ya están disponibles en las plataformas digitales. Eh, para que los puedan adquirir, porque sí me dice, por ejemplo, Emilio nos dice saludos, Patricia, excelente trabajo, qué gusto verte en este webinar como ponente, nos dice Emilio Hola, Morales. también. Wendy nos pregunta si no hay en Maranata, en Ciudad de México, ¿cómo se podrían adquirir? Y bueno, Pati ya avisó, yo vivo en México también y soy autora y aún así me cuesta trabajo tener libros de Pati por la cuestión de aranceles y la pandemia cambió muchas cosas, encareció mucho los costos. Entonces, pues vamos a también tenerlo como motivo de oración. Oremos para que Verbo Vivo pueda pronto subir todo su material y que Sí, también esas ventas digitales les provean a ellos también el dinero suficiente para poder empezar otra vez a enviar el libro físico a los países. ahorita tenemos 5 libros listos que van a subirse el día de mañana a las plataformas, o sea, no sé cuánto demorará el proceso, porque es primera vez que lo estoy haciendo, pero ya tenemos los 5 primeros listos ya para subirlos. Yo no pedí ser oro, 2 libros de mujeres aceptadas, amadas, yo no pedí ser oro en inglés, y ¿cuál era el otro? Ay, hay uno más. Bueno, pues mañana nos estarás compartiendo, espero, ahí para que podamos ir adquiriendo los libros. También puedo rápido contestar a Josué. Josué también me dice, Keila, leí Guerreros de la Luz hace muchos años y quisiera tener la parte 2 del libro. ¿Cómo puedo encontrarlo en Perú, Josué? Búscalo en Amazon, está en digital. Igual no está ahorita en físico, pero ya está en digital. Se llama La Fortaleza, lo encuentras en Amazon y puedes ahí adquirirlo. Perdón, y Excelente. seguimos, gracias. Claro, claro, Laura, Laura nos dice, es una gran ventaja los libros electrónicos, será una gran oportunidad de conocer tu obra, Patti, pero bueno, también todos queremos el papel, todos preferimos el papel y más en un libro ilustrado. Son hermosos los libros que tiene Patti, de verdad, para los niños es muy bonito ver la ilustración y el color. Entonces, eh, pues también que se nos vaya de tarea orar mucho por las editoriales cristianas para que también puedan, ¿verdad?, imprimir y enviar y poder cubrir esos costos y hacer que todos los lectores tengan en sus manos estos libros. Pati, una pregunta más, esta también es de mi parte. ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños a tus libros? ¿Qué comentarios has oído? ¿Qué no sé, se ha de sentir muy bonito escuchar los comentarios de los Sí, niños? ¿Cuál? sí, esa es la parte más bonita, ¿no? Cuando el niño se identifica con la historia, le gusta el libro y viene y te dice, usted lo escribió, porque, bueno, como yo también ministro en una iglesia muy grande, entonces he tenido la experiencia de que los niños del colegio, o de otros colegios cristianos también, o me han podido ver vendiendo ahí los libros en el plan, para el plan lector y el niño quiere que se le autografíe el libro, se siente feliz con el libro, te pregunta cómo lo escribiste, cómo tuviste la idea y cosas así, ¿no? Pero bueno, yo amo a esos pequeños lectores y realmente le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de escribir libros también para niños, ¿no? Gracias, Una gracias. vez un adolescente me dijo, ¿usted escribió Joven, tú decides? Y yo le dije, sí, y me abrazó y me dijo, gracias, gracias, gracias. Y uy, Ah, se me cayeron las lágrimas, sí, porque esa es la respuesta más satisfactoria que podemos recibir, ¿no? Que el lector te dé las gracias de alguna manera, ¿no? Que sepamos que el libro ha llegado a la vida. sí, gracias. Muchas gracias. Pues creo que ya estamos cubriendo casi todas las preguntas. Nos dice Nora, qué lindo debe ser, ¿no? Tener a los niños ahí, ¿no? Dando gracias por un material. Eh, todos nos dicen que muchas gracias, nos mandan saludos, Patti. Gracias. Eh, antes de terminar, entonces, solo quiero dar algunos avisos de parte del grupo de MAI América Latina. Como les digo, somos un grupo de
América Latina, que somos escritores, editores, ilustradores, personas que amamos los libros y amamos también compartir a través de la literatura cristiana. Tenemos un grupo en Facebook, ya se los compartí en el chat, MAI, M-A-I, América Latina. Si nos buscan, con gusto queremos recibirlos en ese grupo para saber de ustedes, conocer de ustedes. También ahí pueden encontrar a Patti, tal vez hacerle preguntas también por medio de los mensajes. Ahí también vamos a poder, espero, tener la oportunidad de saber de cuando salgan los libros ya en digital, por lo menos para empezar con eso. Cintia ya nos hizo el favor de copiar el link, si lo quieren ver ahí en el chat, ahí está el link de este grupo. Les invitamos a que sigan también con los webinars. En noviembre tendremos otro, pronto estaremos compartiendo el tema y el ponente también es una persona que sabe mucho de publicaciones. Patti también está en este grupo. Y bueno, Patti, no nos queda más que agradecerte enormemente esta gran oportunidad de escucharte. De verdad que otra vez me emocioné para escribir para niños. Hagámoslo. Y pues quisieras darnos algún consejo a los que estamos aquí escuchando, unas últimas palabras de tal vez de ánimo, de recomendaciones que nos hagas. Ya, bueno, en primer lugar agradecerles haber aceptado la invitación de estar en este webinar. Para mí ha sido un privilegio, un gozo poder compartir algo de mi experiencia, que de repente no es mucha, pero que de algo tal vez les pueda servir, mucha con niños. Y animarles, porque cuando el Señor pone un proyecto en nuestro corazón, Él nos da los recursos y la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y pedir su guía y la iluminación de su Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces, frente al desafío de escribir un libro, cuando me pedían para algún colegio que tenía que entregar, por decir, el libro antes de que empiecen las clases, yo me ponía de rodillas y le decía, Señor, tú dámelo, Señor, porque no sé qué es lo que voy a hacer. Y abría las escrituras y el Señor me daba las ideas. O sea, nuestro Dios es maravilloso, ¿no? Nuestro Dios es nuestra fuente, su palabra es nuestra fuente, y de Dios viene todo, y todo sea para Él, ¿no? Todo sea para su gloria. Él nos da y a Él le damos la gloria y a Él se lo regresamos, ¿no? Y bueno, yo mi oración de que todos ustedes que tienen esos proyectos en mente, esos desafíos, puedan también ponerse de rodillas y pedirle a Dios que les ayude a poder escribir, que use su escritura. Muchas gracias, Patti. Pues con esto, pues finalizamos este webinar. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Les agradecemos infinitamente también sus preguntas porque eso enriquece muchísimo este webinar. Y a los que nos van a estar oyendo después, que no están escuchando en vivo por alguna situación, también les invitamos a que en este grupo de Facebook de My América Latina, pues puedan también compartirnos alguna duda si es que quedaron, para que también Patti pueda contestar y también todos seamos enriquecidos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.